estar en su casa. A veces no tenemos claro cuál es el propósito de venir a la casa del Señor. Sí, y hay varios motivos y varios propósitos. Tener coinonía con los hermanos, darle la gloria a Dios, ser obedientes, pero usted no viene a la iglesia para que le vaya bien. O sea, venir a congregarse no es un amuleto. Sí, hay personas que dicen, pastor, es que yo leo la Biblia porque me va mal. No, es que usted no lee la Biblia para que le vaya bien. Usted escudriña la Biblia para conocer a Dios y porque su intención es ser obediente a la palabra. Entonces hoy en día tenemos las cosas de Dios como amuletos, ¿no? Y concluimos que porque hacemos algo, entonces me tiene que ir súper bien. Y no es así, hermanos. Vivimos enfrentados a muchas cosas. Estamos hablando sobre la obediencia, estamos hablando sobre la sujeción, estamos hablando, hace 8 días hablamos sobre Saúl, ¿recuerdan? En su desobediencia, de lo que Dios le dijo, él quiso hacer las cosas a su manera. Sí, él desobedeció totalmente, porque a Dios no le obedecemos a medias, ni a mi parecer. Hay gente que dice, pues sí, pastor, ahí en la palabra dice, pero es que yo. ¿Usted sabe por qué hay sectas hoy en día? Porque ellos prefirieron colocar sus propias doctrinas, sus propios conceptos y no los conceptos de Dios. Hoy vamos a hablar de poder y autoridad. ¿A cuántos les gusta eso? ¿A cuántos les gusta tener poder de Dios? ¿Se acuerdan cuando la mujer del flujo de sangre tocó el manto de Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Poder salió de mí. ¿Cuántos quisieran eso? Que usted orara por un enfermo y fuera sano en el nombre de Jesús. Que usted pudiera decir, bueno, poder salió de mí, pero que usted reconozca de quién es ese poder. ¿Cuánto les gusta la autoridad? ¿Personas que les gusta el poder? Demostrarlo, pero que nadie ejerza poder sobre ellos. Hay personas que les gusta tener autoridad, pero que nadie ejerza autoridad sobre ellos. Nosotros tenemos un Dios que es todopoderoso. Tenemos un Dios el cual proviene toda autoridad. Jesús dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, que quiere ir a hacer nada, pero cuando ellos los mandan, no debemos entender el principio de dónde proviene la autoridad. Y no hay ese tipo de autoridad de mandar. Vamos a mirar Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 11. Primera de Crónicas 29, 11. Vamos a pasar la palabra de Dios. Vamos a mirar varios textos. Vamos a muy pendientes, muy atentos a todo lo que el Señor quiere hablarnos en esta mañana. Ya están allí Primera de Crónicas 29, 11. Esto dice, tuya es Jehová la majestad y el poder, la victoria y el honor, porque todas están en los cielos y en la tierra de quién son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. La riqueza y la gloria de donde proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el poder a todos. Ahora, Dios nuestro, nos
Dice al final, el versículo 12, dice: las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer y el dar poder. O sea, en Dios está el poder, pero también el darlo a otros. Y es un principio que todo ser humano debería tener claro en su vida. Nosotros hablamos porque Dios quiere que hablemos. Nosotros nos movemos porque Dios quiere que nos movamos. En Él está el poder y toda autoridad proviene de Él. Pero a veces se nos olvida, hermano, hay personas que no pueden recibir un poquito de autoridad porque se les olvida quién se las dio o de dónde proviene la autoridad. Y mire, hermanos, Dios en un abrir y cerrar de ojos puede hacer tanto. A veces no nos imaginamos que hoy tenemos estado con la lluvia. Mucha gente tenía y en un momento se quedó sin nada. Ahora no culpen a ningún brujo ni ningún hechicero, como me dijo un cristiano que fue que los chamanes hicieron llover y los controlan el clima. No. ¿Quién hace llover sobre justos e injustos? ¿Quién controla todo, hermanos? Ahora nosotros, mire, tuve esta conversación. No es que los chamanes hicieron llover, eso no fuimos a la marcha. O sea que hicieron la voluntad de quién. Hermanos, eso de atribuirle, o sea, como cristianos, atribuirle todo al diablo y a los demonios. Ahora, ¿quién es más poderoso? ¿Dios o un brujo que ande por ahí? Dios es todo poderoso y de Él proviene el poder y toda autoridad. Ahora, cuando hablamos de estas dos cosas, poder y autoridad, vemos que muchas personas viven sedientos de esto. No conoce usted a alguien por ahí así. Quieren gobernar, quieren tener autoridad sobre las personas, sobre muchas cosas, pero no quieren que sobre ellos haya autoridad. Quieren hacer lo que a ellos bien les parece. Muchos saben utilizar la autoridad y el poder, pero hay un porcentaje que no saben utilizarlo y no lo valoran. No valoran ese poco de autoridad que Dios ha depositado en su vida. ¿Cuántos de ustedes y yo tenemos autoridad delegada por Dios? Ahora, usted no necesita tener un título de profeta, o de apóstol, o de evangelista, o de pastor, o de maestro. Usted, Dios ha delegado autoridad sobre usted. Ahora, ¿qué está haciendo usted con esa autoridad? Porque suceden dos cosas: o no valorarla, darle un mal uso, o no utilizarla. Yo sé que tengo el don de orar por los enfermos. ¿Y por cuántos ha orado? Ay, pastor. La gente está enferma por su culpa, porque no está utilizando el poder y la autoridad que Dios delegó en su vida. A veces, ¿cuántos lo habían visto así de grave? ¿Cierto que no? Pues, eso el pastor ora por ahí todas las mañanas. Hermanos, sobre nosotros recae una gran responsabilidad en esta tierra por la autoridad que Dios nos ha delegado. Y está en eso, en si tenemos los dones ahí guardados, no estamos haciendo nada o le estamos dando el uso incorrecto. Debemos mirar y analizar eso. Muchos quieren tener poder, pero que nadie ejerza poder sobre ellos. Y de igual manera con la autoridad.
Hermanos, nosotros debemos entender y tener claro que en el solo hecho de ser llamados hijos de Dios ya tenemos una gran responsabilidad. Ser llamados hijos de Dios no es solamente para sentarnos a esperar que Dios haga a mi favor y me dé lo que yo le pido. Tenemos que salir a ejercer esa autoridad. Ahora en Marcos 10:45 dice que el Hijo del Hombre, ¿a qué vino? A servir. Él no vino a ser servido, Él vino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. Y en un porcentaje eso habla de la autoridad. El mundo tiene por grandes las personas que están, o sea, los de arriba se enseñorean de nosotros. ¿Cuántos saben eso? Pero el Señor dice que en el reino de los cielos, en lo espiritual, no debe ser así. ¿Quién es el más grande? El que sirve. El que sirve en los caminos del Señor. Ese es el que Dios ve con agrado. No ese que se cree, que siente, que mejor dicho, no, hermanos. ¿Ustedes recuerdan que Jesús lavó los pies de sus discípulos? Ahora, ¿cuántos ven esa tarea como algo desagradable? Sean sinceros. Ir a lavarle los pies. El que no levante las manos, yo me lo llevo para la bahía a lavarle los pies a unos 20. O sea, como que a nuestra carne no, ¿cierto? Ay, como que usted irá a quitar. Bueno, en este tiempo, ¿no? Es más, voy a ser más cruel, me los voy a llevar para una obra de construcción, a lavarle los pies a un par de albañiles. Sí, porque si usted, yo pregunto, ¿quién lo ve como desagradable? Y usted no me levanta la mano, pues esos son los que el Señor necesita. Ahora escúcheme bien que esa obra que era en ese tiempo era de ¿quién realizaba eso? Los esclavos. Si usted llegaba a mi casa, venía uno de mis esclavos y le lavaba sus pies. Ahora, Jesús en su autoridad, en su poder, Él entendía que nunca iba a dejar de ser quien era por lavarle los pies a alguien. Hay personas que piensan que si yo voy a dejar el pastor trapeando, me va a arrepentir el diablo. ¿Qué tiene? No, hermanos, escúchame bien. La autoridad delegada por Dios no te la quita ni un trapero, ni una escoba, es más, ni una persona. Cuando tú le das el uso correcto y te sujetas a esa persona que te dio la autoridad en todo momento. Entonces, el poder y la autoridad, ¿de quién provienen? De Dios. Dios es la raíz. De Dios proviene toda autoridad. Por eso David dice muy claramente: tuya, oh Jehová, es la magnificencia y el poder. Es de Él. Y tú y yo debemos tener claro que toda autoridad en tu trabajo, en tu hogar, en la calle, fue delegada por Dios. O sea, el policía, no, a mí me la dio mi general, sí, pero tú estás vivo por causa de Dios, que es el dador de la vida. Si no, no tuvieras la autoridad que tienes. Y hay una serie de cosas que debemos entender. Entonces, el poder y la autoridad, ¿de quién provienen? De Dios, de nadie más. Miren la palabra en Romanos 13:1. Ahora, esto es un mandamiento. A veces pensamos que solo tenemos los 10 mandamientos que están allí en Éxodo. No matarás, no robarás, no jurarás, etcétera, etcétera. Pero ¿qué dice Romanos 13:1? Sométase toda persona.
¿Quiénes? Toda persona. Mire, aquí no dice solo el cristiano, o solo las mujeres, o solo los hombres, o el no creyente. Toda persona debe someterse a las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte. ¿Solamente de quién? De parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. No, pero ¿cómo así? O sea que la autoridad que tenemos en Venezuela, ¿quién la puso? Ahí es donde, ¿cierto? Como que hay un cortocircuito acá. Bueno, hermanos, la pregunta es ¿quién Dios faltaría? Dios. Mire, en la Biblia hace 8 días de Saúl, ¿quiénes pidieron rey? El pueblo. ¿Y qué hizo Dios? Concedérselos. Hermanos, el error más grande hoy en día es creer en las promesas de un político. Lo digo con respeto, con temor. Bueno, si a veces uno se pone a prometerle algo a los hijos y le queda a uno difícil, ahora imagínese prometerle uno a cuántos millones de habitantes. Entonces nosotros debemos pensar. Ahora, las promesas de Dios no son como las promesas de nosotros. El poder de Dios no es el poder de nosotros. Por eso en Dios estamos confiados. Toda autoridad es delegada por Dios. Ahora, miren que estaba mirando yo en el diccionario y encontré algo que me gustó mucho, y es que la poesía hebrea celebra con un gran sentimiento el poder de Dios. O sea, los hebreos, cuando se refieren al poder de Dios, ustedes miran y se habla bastante del poder de Dios en los salmos. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Acrósticos. O sea, el poder de Dios para ellos era tan importante que ellos lo celebran con poesía. Hablan del poder de Dios en una forma poética, con sentimiento, con mucho amor. Ellos entienden que el verdadero poder o la capacidad de ejercer verdadero poder o verdadera autoridad está en Dios. ¿Y saben por qué ellos lo convirtieron en una poesía? Porque ese poder y esa autoridad los beneficia a ellos. ¿Cuántos saben que el poder de Dios nos beneficia? ¿Cuántos saben que fue el poder de Dios quien creó los cielos y la tierra? El poder de su palabra. Entonces ellos lo convierten en algo. ¿Cuántos han escrito una poesía en algún momento? ¿Cuántos en el colegio estaban enamorados y empezaban a escribir sus acrósticos? ¿Pero por qué lo hacían? Porque usted estaba enamorado y usted de pronto se imaginaba en los brazos de aquel o de aquella. ¿O usted se imaginaba bajo la lluvia o por allá escondidos disfrutando un helado, un café? ¿Cuántos tuvieron eso en su mente? Y ustedes eso lo convertían en un poema, en 2 frases. Ahora los hebreos sabían, entendían, hermanos, cómo podía comportarse o hablar una persona del poder de Dios que había cruzado el mar en seco. Cualquiera. No, hermanos, eso era algo glorioso. Ahora tú y yo, ¿cómo podemos hablar de Cristo sabiendo que Él entregó su vida por darnos salvación? Y tuvo poder para entregar su vida y volverla a tomar Él mismo, derramar su sangre para darnos vida eterna. ¿Será que podemos convertir eso en un poema? ¿En algo maravilloso? ¿En lo que queremos que todos los demás se enteren? De ese único poder que hay en Él.
pero a veces lo tomamos como que se nos repite tanto, se nos dice tanto que se nos vuelve cansón. Pero corremos al que tiene el poder cuando estamos en problemas. La poesía hebrea, que esto sea para ti y para mí, el entender el poder y la autoridad de Dios, y el verdadero poder o la capacidad de ejercer verdadero poder o verdadera autoridad. ¿Qué dice el Salmo 62, 11? Dice: una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Esto el salmista lo está reconociendo. ¿Y sabe a manera de qué lo está diciendo? A manera de poesía. Una vez habló Dios, dos veces he oído esto, que de Dios es el poder. Y yo decía: Dios mío, dame la facultad de poder reconocer, Señor, de esta manera tu poder y tu autoridad. No solamente mirarlo cuando necesito algo, no solamente en el momento de necesidad, del problema. Ay, sí, ¿verdad que tengo un Dios que puede sanar? Y ahí sí corro. No, hermanos, en los momentos que tú y yo gozamos de entera salud, tenemos que reconocer que de Dios proviene el poder para sanarnos, para traer libertad. Que se convierta en una poesía en nuestras bocas. El poder de Dios se manifiesta en su creación. ¿Cuántos saben eso? Y Dios mantiene su creación con su poder. O sea, Él creó con el poder de su palabra. Hágase la luna, las estrellas, las plantas, los ríos, los mares. Todo lo creó con el poder de su boca. Miren el Salmo 65, versículo 5. Él todo lo creó con el poder de su palabra. Pero aparte de Él haber dejado la creación establecida, nosotros debemos tener claros que Él sustenta la creación ¿con qué? Con su poder y su autoridad. Todo vive por Él, todos respiramos por Él. ¿Cuántos saben que el aire que usted respira no es suyo? Hermano, Dios lo creó. Dependemos de Dios. Ya están ahí, Salmo 65, 5. Dice: con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios. Mire, cuando este término, con tremendas cosas, hay muchos cristianos que tienen esa frase, que escuchan algo de Dios, ven un milagro y ¿qué decimos? Tremendo. No, es que Dios me sanó, tremendo. O sea, ahí estamos exaltando su poder, su autoridad. Entonces, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Tú, el que afirma los montes ¿con qué? Con su poder, ceñido de valentía. El que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Mire, ¿quiénes temen de las maravillas de Dios? Los habitantes de los fines. Aquí está hablando de todos. Ahora, ¿por qué? Miren, hermanos, a veces es triste, pero nosotros debemos tener claridad. Y vuelvo yo hace 8 días, la lluvia. ¿Quién hizo llover?
Dios. Ahora, ¿Dios es malo? No, hermanos. Tú y yo debemos entender, y escuché a un pastor que decía, aún Dios nos da la sabiduría para entender dónde debemos edificar. ¿Dónde, hermanos? Tú sabes que si construyes en la orilla de un río, tu vida está en peligro, tu casa está en peligro, porque en el momento de la lluvia, mire, y alguien me decía, ¿cuánta gente va e invade lugares que no tiene que invadir? Y va la policía, el gobierno a sacarlos porque es un lugar, una zona de alto riesgo, y empiezan a pelear. Y cuando llueve, necesitamos al gobierno que venga. El gobierno es el malo. Hermanos, tenemos que ser sabios, sí o no, en todo aspecto, en toda situación. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el ser humano vive con hambre y sed de poder y de querer tener. Entonces veo un terrenito de 4x4 y voy y me meto como sea, sin importar, oiga, ¿y por qué aquí no han construido? No, es que esa zona, no, pero, y hacen, hermanos. Entonces no es que Dios sea malo, no es que Dios no. Por tanto, el 8, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alegrar las salidas de la mañana y de la tarde. ¿Cuánto les gusta el atardecer? Pues yo no sé, yo me deleito cuando yo me levanto y veo la luz del día. Gracias, Señor. Visita la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces con el río de Dios para de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manada los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. ¿Sí ven la poesía? Cómo Dios, cómo el salmista toma el poder de Dios para sustentar la creación y lo habla de una manera tan linda, tan hermosa, sí, que habla de cómo Él baña la tierra, cómo Él la riega, cómo la sustenta. Hoy nos quejamos porque llueve, ¿cierto? Pero ¿cuántos han escuchado la queja de muchos cuando no llueve? Hermanos, por eso dice la misma palabra que los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas, porque esa es una total dependencia de Dios. Eso debemos reconocerlo. Ahora, Dios concede parte de su autoridad al ser humano. ¿Cuántos saben eso? Él a ti te ha concedido parte de su autoridad, a mí la ha concedido. Pero en muchas ocasiones Él interviene directamente. O sea, ¿qué pasa? ¿Recuerdan que hubo un profeta en el Antiguo Testamento que oró para que lloviera? Y llovió. Y después oró para que dejara de llover y dejó de llover. O sea, Él delega y Él mira la necesidad. O sea, en medio de la oración Él ve si es necesario y mira la disposición de nuestro corazón para mirar todas estas cosas. Miren el Salmo 8, versículo 4. Ahora, ¿por qué? Porque el salmista entiende que cuando en medio de todo lo que hace Dios, delega parte de su autoridad al ser humano, debemos entender: ¿quién soy yo
para que Dios haya delegado ese poder o esa autoridad en mi vida. El Señor no delega autoridad sobre el ser humano para que el ser humano se enseñoree o se crea mejor que Dios. Y mire lo que dice Salmo 8:4: digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? ¿Esto está en qué? En signo de pregunta. Ahora pregunta, ¿qué es el hombre? La Biblia dice, ciertamente neblina, que hoy está y mañana no está. Es como la flor del campo. Hoy lo vemos floreciendo y mañana pasamos y ya no está, hermanos. ¿Cuántos saben que estamos de paso por esta tierra? Y el poder y la autoridad que Dios nos ha delegado en algún momento, entonces debemos utilizarla correctamente. Le has hecho, versículo 5, poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Imagínense que somos como poco menor que los ángeles, pero ¿qué nos creemos? Y muchos se creen dioses. Le hiciste señorear, mire la autoridad que delegó. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Toda su creación está debajo de nuestros pies. Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Quiero que tengan en cuenta, uno, el poema, la manera en la que habla, y dos, la autoridad delegada al ser humano. Pero aparte de que da autoridad al ser humano, mire, de nosotros depende que todo siga persistiendo. ¿Cuántos han escuchado en las noticias o en muchas cosas que dicen de una especie en vía de extinción? Y ahora, ¿por qué está en vía de extinción? ¿Es culpa de quién? Del ser humano. Ahora, el ser humano tiene que encargarse de que esa especie no se extinga. Y todo, hermanos, Dios ha dado autoridad, poder y sabiduría al ser humano para que la humanidad, su creación, se sustente a sí misma. O sea, es como las mamás y las abuelitas, ¿no? No se coma todo hoy, porque mañana también necesitamos comer. Entonces, a ese tipo de personas, el campesino, el pescador, el agricultor, todas esas personas que a veces no las tenemos en cuenta, son administradores del poder y la autoridad de Dios. Ellos saben que no pueden coger hoy todo el ganado y venderlo. Ellos saben que tienen que guardar, conservar algunas para sacar cría y todo eso. El campesino también sabe cuál es su proceso para poder que los cultivos sigan dando en un proceso. Y nosotros, como administradores de nuestra nevera y nuestra alacena, debemos hacer lo mismo para que nunca falte. Y eso es autoridad. Ahora, todo esto en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se basaba en reconocer el poder, la magnificencia y la autoridad de Dios en la creación, en todos estos milagros. ¿Ustedes recuerdan ahí en Éxodo 20 o 21, en el monte Sinaí, cuando Dios mostró su poder? Que hizo humear el monte. Y dice que todos sentían gran temor para que no se acercaran. Inclusive el día anterior les dijo: santifíquense, porque Dios hará mañana maravillas entre ustedes, mostrando su poder. Pero Él ponía un límite para que nadie se acercara. Si nosotros miramos el Antiguo Testamento, vemos su poder en acción. Un río detenerse, el mar abrirse, un monte humear, columna de fuego, columna de nube, todo manifiesto. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento, y aquí es donde
nosotros vamos a mirar un poco en el hecho, no solamente el poder de Dios, de que Él hace, sino vamos a mirar el hecho del poder que Él ejerce sobre nosotros como seres humanos. Ahora, en el Nuevo Testamento, las palabras griegas dinamis y exousia, dos palabras, dinamis y exousia, expresan el poder de Dios y celebran este poder y autoridad en Cristo manifestado. Les repito para los que toman apuntes. En el Nuevo Testamento, las palabras griegas dinamis y exousia expresan el poder de Dios y celebran este poder y autoridad manifestado en Cristo. Ahora, ¿por qué dos palabras? ¿Por qué no concluimos que poder es poder? Y lo dejamos ahí. Vamos a mirar qué es exousia. Y es una autoridad derivada o conferida. Es una garantía o derecho de hacer algo o de mandar algo. Conclusión, dar órdenes. ¿Qué tiene Cristo la autoridad? De dar órdenes. Por eso dice autoridad derivada o conferida. O sea, ¿quién le confirió esa autoridad a Cristo? Dios el Padre. Pero también dice que es una garantía o derecho. ¿Cuántos creen que Dios tiene el derecho de gobernar nuestras vidas? ¿Cuántos saben que Dios tiene el derecho, la supremacía de darnos órdenes? A muchos no les gusta esa palabrita. En la vida militar no se piden favores. ¿Se acuerdan que hace 15 días hablamos de ese término militar? Que no era ni sujeción, que no era tampoco estar sujetos, sino era ese término militar donde, mire, ese término militar es que ordena, como ordene y cumplida su orden. O sea, imagínese que su esposo le diga a usted: hey, tengo sed, prepáreme un jugo de guanábana en puro hielo, y usted le dijera: como ordene. Y cuando usted llegue con el jugo, usted tiene que decirle: cumplida su orden. Esa es la vida militar. Y uno no tiene derecho a renegar. Le dicen a uno ni se niega ni se regala. Soldado Rubiano, ¿qué ordena? Y eso no era como que ¿qué quiere? Ay, otra vez usted, no, ¿qué ordena? Y le dicen: vaya tal cosa, y como ordene, y eso salía uno a cumplir su orden. Y con la misma energía que se iba, volvía a dar cumplida su orden. ¿Algo más, mi cabo? No, descanse, soldado. Yo no. Pero cumplí, quedé cansado, pero cumplí. Eso es lo que quisiera Dios de nosotros, pero en amor. En amor. El término que usamos hace 15 días fue ser subordinado. No, está el término insubordinado, que es el que no obedece, pero está el de ser subordinado. Y allá le enseñan a uno a recibir órdenes. Ahora, aquí en el Nuevo Testamento, exousia es eso, que tú y yo tengamos claro que Dios da órdenes por medio de su Hijo. Usted, cada vez que usted entrara por la puerta del templo, usted debería de: bueno, Señor, ¿qué ordena? ¿Qué quieres, Padre? ¿Qué me falta hacer, Señor? Y cuando tú escuches la palabra, tú decirle: como ordene. Voy a empezar a trabajar en esto. Voy a empezar a
a ordenar esa área en mi vida. Y cuando tú la tengas ordenada, puedas arrodillarte y decirle: Señor, orden cumplida. ¿Qué más quieres que haga? Es una autoridad conferida. Ahora, esto no gusta mucho. Exousia, como que eso de que el Señor esté dando órdenes, diciéndonos. Ahora, ¿saben por qué el militar obedece de esa manera? Porque si no obedece tiene consecuencias. Y el hecho de su sujeción, de su obediencia, de ser una persona subordinada, a él le trae bendición. Él va a estar tranquilo, claro, por ser obediente. ¿Ustedes cuántos saben que al que se le delega autoridad y la cumple, a ese más se le exige? ¿Cuántos saben eso? Claro, más se le exige. En la parábola de los talentos, ¿qué pasó? Al que no hizo nada con sus talentos se le dio al que más tenía. ¿Por qué? Porque concluimos que sabe recibir órdenes, y al saber recibir órdenes, pues yo sé. Gracias. Gracias, Mateo. Dios te bendiga. Espéreme. Yo le doy gracias a Dios porque Dios les está dando discernimiento. Señor, llénalos más. Ayer hablamos, ¿no, Sterling? El pastor por agua, pero gloria al Señor. Entonces, el soldado entiende que si no obedece, si no recibe órdenes, tiene sus consecuencias, pero el que las recibe está bien. Pero yo, como sargento, como cabo, como teniente, si yo necesito que alguien haga algo, ¿a quién voy a mirar yo? ¿Al más desobediente? ¿O al que yo sé que está dispuesto? O si alguien se me acerca a mí: no, es que necesito una persona así, así. Yo digo: mire, dígale al hermano tal que él prueba finura. No, es que yo había mirado a tal soldado. No, él es insubordinado. Él no le va a obedecer, o él va a obedecer a su manera, con desidia. A toda hora yo. Ahora, ¿cuántos entienden que es un privilegio obedecerle a Dios? Ay, ¿por qué conmigo nunca cuenta? Porque eres un desobediente. Y de pronto estás pasando situaciones donde Dios quiere que aprendas a obedecer. Y no porque tocó, sino porque quieres ser obediente. ¿Entienden el término exousia? Exousia con X. Mire Mateo 21, 23. Ahora, yo les he dicho que yo no hablo ni griego ni arameo. ¿Sí? ¿Cuántos saben eso? De pronto así no se pronuncia. Y ya haya por ahí alguien en las redes sociales: ese pastor no sabe hablar griego, tan bruto. Sí, por ese lado sí. Gracias, Señor, por traducirnos la palabra. ¿Qué les dije? Mateo 21, 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad estás hablando? ¿Quién te dio esa autoridad? ¿Todos saben la respuesta de esto? ¿Quién es esa autoridad? Dios. ¿Y con qué autoridad? Pues con la autoridad que Dios el Padre le delegó, de hacer y decir. Exousia, dar órdenes. ¿Cuántos saben que Jesús le daba órdenes a los demonios? Sal fuera. Ahora, hay cosas que el Señor te pide y te exige.
¿A cuántos el Señor les ha hablado a su corazón? Les ha dado una orden que usted por allá adentro dice, pero ¿por qué a mí? Tú debes tener una relación con el Señor. Juan 15:14. Aquí vamos a mirar la Biblia un poquito. Mire, este versículo también creo yo que pareciera poema. Juan 15:14 dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y miren que esto no lo está negociando, no lo está colocando a ver quién. No, el que hace lo que él dice que es de Jesús, sus amigos. Y ahí en el versículo que sigue en el 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿En quién confía usted? ¿A quién le cuenta usted sus secretos? A un amigo, un verdadero amigo. Ahora, pero ¿quién es su amigo? El que hace lo que yo le digo. Ahora, yo como cristiano, moralmente, espiritualmente, yo no te voy a pedir que me guardes un secreto de una mentira. Dios, Jesús aquí está colocando su autoridad, exousia. ¿Qué tienes que hacer? Lo que Él te pide. Ahora, entre todo esto, si nosotros miramos la palabra de Dios, ¿qué nos pide el Señor? Ahora, y debemos que mirar y analizar que no solamente eso que nos pide nos beneficie. Recordemos, autoridad de Dios, Antiguo Testamento, todas esas maravillas beneficiaron al pueblo de Israel. Todas. No hubo algo que Dios ejecutara con su poder y autoridad que no beneficiara al pueblo del Señor. Y aquí vemos que las órdenes que Jesús quiere darnos, lógicamente deben beneficiarnos. Hay una pequeña lista aquí. Arrepentirnos. ¿Jesús manda arrepentirnos? Esa es una de sus reglas. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. También dice que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Eso es claro, pero allá adentro en nuestro corazón, cuando se habla de arrepentimiento, empieza a revolcarnos por allá adentro algo, porque sé que me tengo que arrepentir de tantas cosas que ni siquiera yo las he hecho. Ay, pero ¿por qué dice pastor a toda hora? Perdonar. No les voy a preguntar para cuántos es fácil perdonar, pero sí les puedo preguntar cuántos saben que el perdón y la ejecución del perdón, el perdonar, es un tema netamente espiritual. Esto lo entiende la persona llena del Espíritu Santo. Esto lo entiende la persona que en su corazón tiene la intención de obedecerle a Dios. Estar dispuesto a recibir su autoridad. ¿Cuál es la orden? Arrepentirnos y perdonar. No, Señor, yo quiero echar fuera demonios. Primero arrepiéntase. Primero, Señor, yo hablo en lenguas. No me importa. Primero arrepiéntase. ¿Cuántos saben que esto nos beneficia? Arrepentirnos, perdonar, santificarnos. ¿Cuántos saben que debemos santificarnos para entrar al reino de los cielos? Santifícanos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Agradar a Dios, tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Obedecer. Miren, este obedecer encierra todo lo demás. Mire, otro mandamiento: poner la otra mejilla.
¿Cuántos están dispuestos? ¿Cierto que no mucho? Ay, pastor, yo insisto, echemos fuera demonios. Debemos estar dispuestos a poner la otra mejilla, hermanos. Uy, el otro día orando yo le decía, Señor, pero nos hubieras puesto por acá, no sé, 10,000 mejillas. Y el Señor me decía, no, es que si ya le dieron en esta y usted puso la otra, pues ponga la otra. Ahí tiene. Con 2 es suficiente. Señor, ¿y cuántas veces he de perdonar a mi hermano que peque contra mí? ¿Y cuántas veces me tiene que perdonar el hermano que yo peque contra él? ¿Cierto? Porque Pedro se puso en lugar de víctima. Eso hizo Pedro. ¿Cuántas veces? Que he de perdonar que peque contra mí. Él se creía perfecto, que él no iba a fallar. Entonces, poner la otra mejilla. No pagar mal por mal. Mire, hermanos, solo mandamientos que a nuestra carne le cuestan, pero que si tú y yo los cumplimos. Esta mañana nos hablaron un poco en el devocional. Nuestros nombres estarán escritos en los cielos. No pagar mal por mal, no vengarse. Este está bueno. Tener paciencia. ¿Cuántos les gusta tener paciencia? Ay, Señor, decimos, Señor, dame paciencia, y el Señor dice, concedido. Esto me lo hubieras pedido desde el comienzo. Y empiezas a vivir una serie de situaciones que empiezan a formarte, a fortalecerte, a pasarte, pero Señor, ¿y por qué a mí? Pero tú me lo pediste, hijo. Tú me dijiste paciencia. Pero tenemos que estar dispuestos a esto. Ahora, esto entre otros, ¿no? Arrepentimiento, perdonar, santificarnos, obedecer, poner la otra mejilla, no pagar mal por mal, no vengarnos, tener paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. De pronto usted sabe un poco más que yo con respecto a exousia, recibir órdenes. Esa es una autoridad, un poder que Cristo ejerce sobre nosotros, que también nos ha sido delegado. ¿Sí? Ejercer poder y autoridad sobre otras personas. Ese no nos gusta mucho. Ahora vamos a mirar. Jesús es el portador de la autoridad de Dios. Y Jesús puso esa autoridad en nosotros para que tú y yo la desempeñemos correctamente. Ahora sí vamos a hablar de dinamis. Esta palabra dinamis aparece en Hechos, donde dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Esta palabra poder en griego es dinamis y habla de dinamita. ¿Qué causa la dinamita cuando usted tira una explosión? ¿Y a quién afecta? A los que estén alrededor. Entonces es un poder que afecta a los que estén a su alrededor. Dinamis. Ahora, ¿qué es dinamis? Dice que es la habilidad. Mire que ya no es dar órdenes. Y aquí esto nos gusta. Habilidad o energía en el creyente. Dice, acción poderosa de hacer. ¿Qué es dinamis? Habilidad o energía. Y esto ya está hablando es de los dones del Espíritu Santo. Orar por los enfermos, discernimiento de espíritus, hablar en lenguas, don de sanidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué dice Hechos 2:22?
Bueno, si nosotros miramos Hechos 2, es la venida del Espíritu Santo. Cuando fueron los discípulos investidos de poder. Pero Hechos 2:22 dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, ¿con qué? Con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Qué hizo Jesús? Prodigios, señales, maravillas. Esto hizo, maravillas, prodigios y señales entre el pueblo. ¿En cuántos Dios se ha manifestado con sus maravillas, sus prodigios y sus señales? Yo creo que en todo el que diga o profese ser cristiano. Es más, la humanidad es testigo del poder de Dios. Somos testigos. Y vemos que ya esto habla de algo sobrenatural, algo que no es normal. Por eso los milagros no son como muy frecuentes, porque es algo sobrenatural. No es algo que andemos por ahí comprando y vendiendo milagros como algunos falsos. Pero aquí empezamos a ver nosotros en Jesús esa habilidad o sinergia o una acción poderosa, milagros, señales y prodigios. Ahora, ¿cuántos saben que ese poder, esa sinergia, esa acción poderosa también ha sido delegada en nosotros? También tú tienes ese poder y esa autoridad. Romanos 8:38. Desde el 37 dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro. Y mire, en todo lo que Dios nos ha dado autoridad por medio de su Hijo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Sobre todo lo que Jesús, o sea, Jesús tuvo el poder de vencer la muerte y nos ha dado ese poder, porque Él dice que nosotros resucitaremos junto con Él. Ahora no nos podemos aprovechar de esto, ni darle un mal uso. Nada nos podrá separar del amor de Dios por la autoridad que Dios mismo ha dado por medio de su Hijo a cada uno de nosotros para vencer ángeles, principados, potestades, aún la misma muerte. ¿Cuántos saben que en Cristo tenemos vida eterna? Tenemos esa autoridad. Pero entonces, ¿qué pasa, hermanos? ¿Qué tipo de autoridad y poder prefiere usted? ¿El que ejerce Jesús al dar órdenes, decirnos qué tenemos que hacer, cómo vivir, cómo pensar, cómo tratar a mi enemigo, cómo tratar a mi prójimo? ¿O este tipo de autoridad donde se ejerce poder, energía y las habilidades de los dones ministeriales, los dones espirituales, perdón? Entonces, echar fuera demonios, sanar enfermos, predicar, profetizar. Aún dice que beberán cosa mortífera y no les hará daño, tomarán serpiente en sus manos. ¿Cuántos han visto un video en la internet de un pastor que tomó esto literalmente? Es más, me acuerdan y se los envío. Porque el Señor, y predicaba con una culebra aquí, porque es que el Señor dice que tomaremos serpientes en las manos y no nos harán daño. Y mire cómo estoy. Hasta que un día lo mordió y lo mató.
¿A dónde quedó su falsa? Hermanos, no abusemos de la autoridad delegada. No tomemos esto como un juego. ¿Cómo quedó esa congregación? Y entonces, ¿qué pasó con la autoridad de tomarse? Hermano, si dice que beberemos cosa mortífera y no nos hará daño, no le está diciendo vaya y tómese un veneno para que usted se dé cuenta que no se va a morir. Sea prudente. No está mandando a hacer eso, está dándonos esa autoridad. Si por alguna razón, hermanos, en algún momento pasa algo, no nos hará daño. Ahora, ¿cuántos quieren este tipo de autoridad? De echar fuera demonios, de orar y sanar enfermos, de profetizar, de predicar. Hermanos, yo creo que no hay un cristiano que no anhele de esto. Cuando se suben los de la alabanza, es porque Dios ha puesto autoridad sobre ellos. Pero ¿qué pasa? Que para pasar a un tipo de autoridad tenemos que cumplir con otro. El tipo de autoridad de las órdenes que da Jesús tienen un tipo de consecuencia: el que las cumple. El que cumple la autoridad exousia tiene un tipo de consecuencias eternas. El que cumple lo demás sin cumplir lo primero, el que le gusta el dinamis sin gustarle la exousia, ese también tiene unas consecuencias. Señor, pero en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Pregunta: ¿Dios los conocía? No. ¿Por qué? Porque les gustó el dinamis. Su carta de presentación es que mire, cuando yo oro, desciende la gloria de Dios. Pero uno de pastor no es capaz de preguntarle: ¿pero usted sí es obediente? ¿Si es marido de una sola mujer? ¿Si es sobrio? ¿Si es hospedador? ¿Si esos son los requisitos que están en Timoteo de un buen ministro, de un obispo? Pero hoy en día invitemos a fulano que ese es utilizado en milagros. Ay, pero es que yo escuché por ahí que le pega a la esposa. No importa. No, hermano, nuestra carta de presentación aquí en la tierra no puede ser yo hago no. Tú y mi obediencia al Señor. Mira que ahora debemos anhelar los dones. Eso dice 1 Corintios 12. Anhela los mejores dones, porque tener los dones tanto espirituales como ministeriales sirve para el crecimiento de la iglesia, para que Dios se manifieste en otras personas. Pero ¿de qué sirve? ¿De qué les sirve a estas personas que habla en la Biblia de que echaron fuera demonios, pero no fueron salvos? Yo no sé si usted quiere ser uno de esos. No, Señor, yo quiero arrepentirme, perdonar, santificarme, obedecerte. Señor, enséñame a poner la otra mejilla. Porque es que a veces no la queremos poner nosotros, sino que el otro las ponga para uno cogerlos y ay, Señor, háblales que pongan la otra mejilla, Señor. No, yo tengo que poner la otra mejilla. No pagar a nadie mal por mal. Hay personas que les cuesta, pero escúchenme bien, son muy utilizados en milagros. ¿Y saben por qué Dios lo hace? Porque Dios respalda su palabra y Él tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Él lo hace a su manera. Ay, pero entonces ¿por qué Dios permite? Tranquilo, deja que Dios se encargue de los pastores. Deja que Dios se encargue de esos falsos que quieren engañar, que solamente quieren manifestarse y no, es que yo fui a Chile, a Miami, a no sé qué, y Dios hizo este milagro y no sé qué. Mire, un día un pastor cuando a mí me llamaron al ministerio, un pastor me decía: usted tiene que prepararse,
para lo que se le viene encima. Ay, ¿a qué se refiere? Dijo, van a haber propuestas, van a haber tentaciones que le van a poner así frente a usted, para que lleve una doble vida. Y le van a proponer engrandecer su ministerio si usted acepta muchas cosas. Vamos a hacer que usted sea reconocido. Le van a proponer, le van a ofrecer para que lleve una doble vida. Y este pastor me decía que un día lo habían invitado a República Dominicana. Yo creo que esto ya lo conté acá. Y a donde hospedaron era una convención de muchos días. Los hospedaron en un buen hotel. Y él dijo que él estaba en su cuarto ya descansando, mirando televisión, cuando escuchó que: pastor. El pastor pues se asomó y estaba el organizador del evento con dos chicas, una a cada lado. Eran pobres las muchachas porque tenían poca ropa. Y el pastor traía un catálogo así y le dijo: mire, pastor, para que escoja una. Y el pastor recibió y empezó a mirar y lo miró y le dijo: ¿es en serio? Sí. Y yo le decía: pastor, no le puedo creer eso que usted me está diciendo. Y ya a varios pastores les he escuchado la misma historia. Pastores, no que les han contado, sino que han estado allí. Y el pastor dice que él esa noche le dijo: no, ¿qué ni qué? Y se encerró a orar y que él lloraba amargamente. Señor, ¿en dónde me metiste? O sea, ¿en serio puede haber un pastor que venga a ofrecerme una mujer para prostituirme? Ay, que el pastor decía: no, ¿cuántos van a recibir la propuesta? Mi hermano, esto es difícil de creer. Pero eso es como las brujas. ¿Las hay? Las hay. Pero el que recibía solamente decía: no, porque pues si yo hoy tuve relaciones sexuales con X persona, no es mi esposa. Y al otro día Dios manifestó su poder, escúcheme bien, por misericordia a las personas que están al frente. No por engrandecer ese ministerio, no por levantarlo, por pura misericordia a los que están escuchando a estos falsos maestros. ¿Sabe qué piensa esa persona? Que puede seguir haciéndolo porque Dios se manifestó. Pero lo que no sabe es que va a llegar el momento que Él mismo le va a decir: nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, que los dones ministeriales no te suban el ego, que no te vuelvan altivo, ni orgulloso, ni prepotente, ni una delegación que te hayan dado de ser líder de oración, de jóvenes, de alabanza, de ser pastor, de ejercer un ministerio de niños en algún lado. Hermano, enfócate en que tu nombre esté escrito en el reino de los cielos. Recibe y esté, o sea, tu vida, tu corazón, tu mente debe estar dispuesto a esta autoridad exousia. Humillarte ante tu Dios, porque de nada te sirve haber llevado una vida de dones. Mira, ahora, si tú te arrepientes, fue tu corazón que tú entendiste. Claro, Dios obró, pero cuando tú oras por un enfermo, no fuiste tú, fue el Espíritu Santo que te utilizó. Esta mañana la pastora nos leía. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús mandó a sus discípulos de 2 en 2? Los envió, dice que envió a los 70. ¿Y cómo volvieron ellos? Señor,
Si aún los demonios ¿se qué? A mí se nos sujetan en tu nombre, pero se nos sujetan. O sea, ¿cómo creen ustedes que fue esa actitud? De pronto llegaron y le dijeron: maestro, gracias. Gracias por lo que has delegado en nosotros. Gracias por esa autoridad, Señor. Muchas personas fueron libres. No, los demonios se nos sujetan. Y el mismo Señor Jesús los puso en su lugar. No se gocen. No se gocen de eso. Esa no tiene que ser su preocupación. Ustedes deben preocuparse porque sus nombres estén escritos en los cielos. No por mirar que ustedes sean famosos, que a ustedes los reconozcan porque tienen dones o ministerios. Yo quiero ser reconocido, pero por eso que dice Timoteo, Tito, por los requisitos de los diáconos y de los obispos: marido de una sola mujer, hospedador, decoroso, prudente, sobrio. Y no porque, sí, claro, los dones, no, hermanos, después de que Dios coloque dones en tu vida, el Espíritu Santo, hermano, el mundo los va a conocer. Tus vecinos van a saber que allá está la hermanita que ora por los enfermos y se sanan. Vaya, llámela. Pero ¿con qué actitud vas a ir tú? Mire, a mí cuando me pasa eso, yo por el camino voy diciéndole: Señor, mira, respáldame, y si en algo te he ofendido, yo te lo devuelvo cuádruple. Señor, vamos a hacer tu voluntad. O sea, temor y temblor en nuestros corazones, y no orgullo, no altivez. Entendamos estos dos tipos de autoridad en nuestra vida. Qué bueno es esa energía, ese poder, esas habilidades por medio de los dones. Pero por eso no vas a entrar al cielo. Tú vas a entrar al cielo porque permitiste que Cristo gobernara tu vida y tu corazón. Le obedeciste en lo que Él te demandó siempre. Ahora Él demanda. Mire Marcos 16, 17. Amén. Echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esto es esa autoridad dinamis de todo lo que tú y yo podemos hacer en ese poder del Espíritu Santo, en medio de sus dones. Ahora, ¿que esto sucede? Claro que sucede. La pregunta es: la persona que ha recibido estos dones y que ejerce esta autoridad y este poder sobre los enfermos, sobre las serpientes, sobre los endemoniados, y habla en lenguas, ¿es salvo? ¿Esta persona es capaz de poner la otra mejilla? ¿Esta persona es capaz de perdonar a veces a su propia esposa, a sus propios hijos? ¿Ya se arrepintió? ¿Ya perdonó? ¿Sí está santificando su vida? Mire, uno escucha mucho de estos testimonios. No, es que... Pero uno no escucha: no, mire, fui a tal lugar y el Señor me redargulló.
y tuve que ir a pedirle perdón a alguien. Esta manifestación del Espíritu Santo, cuando escucha que alguien entendió lo que es el perdón, para eso no hay aplausos. Es que el Señor me proveyó el carro, aleluya, gloria a Dios. Antes, al que compró el carro, a él le dicen: ore por los hermanos para que les dé la unción de comprar carro. Yo no sé dónde está eso en la Biblia. No, es que oré y el ciego se sanó, aleluya, gloria, aplauden y qué maravilla. Pero si alguien se sube a decir: es que llevaba 10 años sin hablar con mis hijos y el Señor me redargulló y fui, les pedí perdón, les di un abrazo, lloramos y salimos y nos comimos un boli en familia, mi familia está restaurada. Yo pensé que era algo mejor. Hermanos, que perdonó a su familia. No, suban a alguien que nos hable de milagros. Ahora, no estoy negando ni rechazando los milagros ni los dones espirituales. Anhelen, deséenlos, pero que no se convierta en lo más importante. Amén. Colóquese sobre sus pies. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida, hermanos, en la autoridad que Dios nos ha delegado?